Otra vez estamos aquí, nuestros amados amigos y hermanos, para seguir en esta serie de videos sobre el origen y desarrollo de la doctrina trinitaria. En el primer video vimos cómo ese concepto de pasar de un Dios único a un Dios múltiple, pasar de una unidad a una multiplicidad, se originó básicamente de la filosofía griega. Hablamos de Pitágoras, quien mencionaba el uno como la unidad esencial, el 2 como la diada y el 3 como la triada. Después, más adelante, vimos otros filósofos, por ejemplo, del platonismo medio, que hablaban de esas triadas, de esos tres supremos que gobernaban el universo. Entonces vimos cómo, con claridad, ¿cierto? Esta doctrina trinitaria, este concepto de la tríada, no se origina de la Biblia, sino que se origina de la filosofía griega. Pero estamos a medio camino, o tal vez iniciando. En realidad falta mucho. Por eso yo quiero hacer esta pregunta en este momento. ¿Cómo se estableció el puente? ¿Cómo se estableció la conexión entre esa filosofía griega de las tríadas y el cristianismo primitivo? Alguno pensará de que fueron algunos padres de la iglesia del siglo III, IV, V, quienes por su afición al platonismo establecieron ese puente o conexión. Y en parte es cierto, en parte más adelante en otros videos vamos a encontrar las pruebas de que estos cristianos de estos siglos realmente se metieron de lleno, estuvieron inmersos en lo que es el platonismo. Pero mucho antes de ellos, hubieron unos cristianos que establecieron ese puente y que tomaron esa influencia de la filosofía griega. Y estamos hablando entonces de el cristianismo gnóstico, un cristianismo herético prácticamente de los inicios del cristianismo. Es llamada la primera gran herejía del cristianismo. Pero entonces, ¿cómo se estableció esta conexión? Para eso tenemos que viajar nuevamente un poco al pasado. Hablemos de Alejandro Magno. Alejandro Magno, en el año 331, cuando ocupa tierras egipcias, pues efectivamente él funda una ciudad. Esta hermosa ciudad que vemos aquí, con este hermoso faro. Nada más ni menos que la ciudad de Alejandría. Ciudad insigne por su biblioteca, insigne por su faro, por su ubicación en los puertos, como ciudad portuaria, y se convirtió en una ciudad eje para el mundo antiguo, una ciudad hegemónica, una ciudad que vibró con la cultura griega, con la paideia griega, pero también esos conceptos griegos fueron escalando no solo en habitantes de la cultura griega, sino también de otras culturas. E inclusive algunos judíos llegaron a coquetear con esa influencia griega. Vamos a hablar, por ejemplo, de algo que sucedió en siglos antes de Cristo, exactamente en el siglo III antes de Cristo. Pues este personaje, Ptolomeo Filadelfo, uno de los herederos del poder de Alejandro Magno, recordemos que Alejandro Magno al morir legó su poder sobre 4 de sus generales, y este personaje recibe como herencia este sector del mundo. Entonces, él hizo algo positivo, algo muy bueno, ¿no? Que inclusive los cristianos usaron después como herramienta. Estamos hablando de que él mandó a que se tradujera las escrituras hebreas al griego. Entonces eso lo conocemos como la traducción de los 70. Entonces se empezó con el Pentateuco y poco a poco, a lo largo de los tiempos, de los siglos, se fueron añadiendo otros libros, ¿no? Ya el asunto del canon de los 70, de si fue una Biblia, de si tenía un canon específico, si influenció el canon cristiano, pues ya eso es tema de otro video. Aquí no estamos hablando del canon, sino que volvamos otra vez a nuestro tema de la Trinidad. Lo que estamos estableciendo aquí es la conexión que hubo entre la cultura griega, los judíos y los cristianos. Entonces ya vemos de que de inicio hay una pequeña influencia de los griegos sobre los judíos, pues los judíos, por mandato de precisamente un gobernador descendiente de este poder griego, pues se le manda a hacer esta traducción. Pero hay otro judío que, ahora vamos a hablar de uno que sí es judío, que se mete más de lleno en el asunto. Entonces, Aristóbulo de Alejandría, año 150
antes de Cristo, ¿no? Es un filósofo, dedicó a Ptolomeo VI una obra en griego, pues de la cual quedan fragmentos, pero en esa obra se ve un esfuerzo por que este judío tiene por armonizar lo que es la ley de Moisés, lo que son los escritos de Moisés, y tratar de armonizarlo con la filosofía griega, ¿no? Tratar de crear una simbiosis. Obviamente él no tenía una mala intención, él quería demostrar de que la superioridad de las escrituras hebreas y quería mostrar de que estos personajes como Pitágoras, Sócrates, Platón, inclusive habían llegado a beber de esas aguas de las escrituras hebreas y de esa sabiduría de las escrituras hebreas. Pero entonces vemos ya un primer paso aquí de una asimilación, ¿no? Eso es lo que nos interesa en este tema. Entonces, ocurren muchos acontecimientos que por cuestión de tiempo no puedo relatar. Muchos acontecimientos con este gobierno de estos generales, con este gobierno de la cultura griega sobre Judea, ya vimos sobre Alejandría, pero también sobre Judea. Y pues por un asunto que ocurrió muy grave, hubo lo que se llama la rebelión macabea, el levantamiento de los macabeos, que fue cerca del año 165 antes de la era común, aunque fue durante mucho tiempo y a lo largo de varios años. Entonces, encontramos un judío en Alejandría que quiere asimilar la cultura griega, quiere asimilar la cultura hebrea con la griega. Y ahora encontramos otros que es lo contrario, o sea, se levantan, se insurreccionan por causa de algunas normas que se estaban queriendo imponer sobre el pueblo judío. Entonces vemos ya una distancia entre lo que es Palestina, los judíos de Palestina y los judíos de Alejandría, ¿no? Hay un pensamiento radicalmente diferente en cuanto a la defensa de su cultura. Bueno, en el año 63 antes de Cristo ocurre un hecho también de gran importancia, ¿no? Y es que un emperador romano toma Judea por colonia ya, ¿cierto? Toma posesión de Judea. Ya los griegos fueron derrotados y ahora era Roma la potencia imperante. Entonces llega el emperador romano a Judea y tengo aquí entonces un mapa más o menos a grandes rasgos de tiempo, una línea de tiempo, para que ustedes vean algunos cómo fueron esos acontecimientos, ¿no? Para llegar hasta la época de Jesús. Entonces, cuando llegamos a la época de Jesús, ya vemos en la Biblia el reflejo de lo que estaba pasando en la época, ¿no? Los romanos habían tomado posesión de Palestina, de Judea, y los judíos estaban bajo el mandato de los romanos y ya conocemos en base a las escrituras cómo ocurrían las cosas, qué era lo que sucedía. Pero entonces seguimos en la búsqueda de esa conexión de la cultura griega con los judíos y después con los cristianos, ¿no? Entonces ahora vamos a hablamos de Aristóbulo, un judío de Alejandría hace rato, año 150, pero ahora vamos a hablar de uno más importante todavía, un judío cumbre en este asunto del judaísmo y la cultura griega, que es Filón de Alejandría, precisamente de Alejandría también, ¿no? Entonces, ¿qué enseñaba Filón? Decía, él enseñaba que había muchos poderes o espíritus que irradiaban de Dios como luz podría irradiar de una lámpara. Entonces, uno de estos poderes, el cual llamó Logos, es el creador del mundo. Entonces, Filón trató de asimilar también lo que decían los filósofos griegos que vimos en el video pasado, ¿no? De que había un Dios, un ente, una unidad, pero que esa unidad irradió o por emanación, digamos, de él llegó a salir algo llamado el demiurgo o el nous, el inteligible. Entonces ahora ya Filón, ya a ese nous, a ese inteligible, a ese demiurgo, ya le llama logos. Interesante expresión, ¿no? Porque vamos a ver algo ahora todavía más sorprendente. Entonces ya lo que está haciendo Filón es tratando de asimilar su creencia judía de Dios con el concepto de estos filósofos. Pero seguimos, ¿no? Porque él habla de una irradiación de Dios, lo que habíamos visto en el video pasado, una emanación, de que de Dios, de un Dios único, se crea algo múltiple, o se crea no, se engendra o se irradia algo múltiple, porque ellos nos hablaban estos filósofos no hablaban de crear, sino de engendrar, de irradiar o de emanar. Entonces vimos esto en el video pasado y ahora estamos viendo cómo Filón, un judío,
trata de agarrar esa idea para conectarla con el judaísmo en Alejandría. Entonces, este libro, Manual de Historia Antigua del Cristianismo, nos dice lo siguiente, vamos a ampliarlo un poquito. El logos filoniano es el conjunto de las manifestaciones activas de Dios. O sea, el logo es como una manifestación activa de Dios. Es también su agente del mundo, el ejecutor de sus planes preconcebidos, es el mediador entre Dios y los hombres. Es que es una emanación de Dios, es el Hijo de la Deidad, es su imagen y su huella. Otro Dios, una réplica de Dios. Estos términos, parece que este autor de este libro los está usando del primer capítulo de Hebreos también, ¿no? Y lo está comparándolo con lo que creía Filón. Entonces, este logos que menciona Filón funciona como un demiurgo, como una irradiación, emanación de Dios, que a la misma vez es un mediador. Recordemos que los filósofos decían que era un creador de los hombres y de todo el universo. Entonces, hay una figura que está a medio camino entre Dios y los hombres, pero esa figura no es un ser creado por Dios, sino que es un ser irradiado, ¿cierto? Un ser emanado de Dios. Entonces vamos a seguir porque esto se pone más interesante todavía. Miremos lo que dice aquí Filón, me voy a correr donde no le estorbe lo que él dijo. Entonces Filón de Alejandría, en esta obra que mencionamos acá, si alguien no es todavía digno de ser nombrado hijo de Dios, que se apresura a conformarse con el logos primogénito, el más antiguo de los ángeles, de tal suerte que es arcángel y que lleva varios nombres, el llamado principio, nombre de Dios, logos, es la imagen de Dios. Entonces, este autor en este libro también nos dice, en un ensayo sobre Filón de Alejandría, que este texto es un claro antecedente del logos cristiano. Entonces hay como una cercanía entre Filón y el cristianismo, a pesar de que no hay pruebas de que Filón conoció el cristianismo, porque él vivía en Alejandría en el siglo I y todo el cristianismo se estaba desarrollando en Judea en el siglo I. Entonces no sabemos si él tuvo alguna conexión con el cristianismo. El punto es que Filón toma algunas de esas ideas de los filósofos, de esa unidad que se hace múltiple por irradiación, por emanación, y que una de esas emanaciones es su logos, su razón, su intelecto, su nous. Ojo con estas palabras, porque cuando en el próximo video yo les hable de la patrística de los primeros padres de la iglesia, vamos a ver toda esta terminología reflejada en sus escritos. Por ahora les quiero decir que Filón está haciendo entonces una conexión. Esperemos que los perros se calmen un poquito. Son 4, tengo 4 perros adoptados. Entonces, listo. Entonces Filón establece ya una conexión entre la filosofía griega, el judaísmo, y a la misma vez está dejando un puente abierto para estos cristianos primitivos que después harían escritos patrísticos. ¿Por qué les estoy hablando de esto y por qué es tan importante? Porque resulta que, ya hablando de los escritores patrísticos, estos ya toman una expresión que no aparece en el Nuevo Testamento ni en toda la Biblia, que es la palabra Trinidad o la palabra triada, y la usan primero Teófilo de Antioquía en uno de sus escritos en el año 180 y después Tertuliano en el 213, utilizan esta expresión triada o Trinidad para hablar de Dios. Y es aquí donde nace un concepto de Trinidad o triada, pero en la congregación cristiana, porque ese concepto ya venía del paganismo y ya venía de la filosofía griega. Pero entonces, aquí es donde viene el engaño. Ojo, concéntrense, hermanos y amigos, que aquí es donde viene el engaño. Vamos a ver lo que dice una página de apologética católica sobre Teófilo de Antioquía. Así como Tertuliano sería el primero en utilizar el vocablo latino trinitas, San Teófilo sería el primero en utilizar la palabra trinitas para expresar la unión de 3 divinas personas. Entonces ahí se da la cita. Bueno, esa cita está recortada. Cuando yo se las muestre completa, en el próximo video ustedes se van a dar cuenta del engaño de esta gente. Pero primero que todo estamos viendo de que aseguran de que es la primera vez que se utiliza la expresión, ¿no? Eso lo dice también una página protestante, donde dice que parece que el padre de la iglesia Tertuliano fue el primero en usar el término Trinidad en relación a Dios. Entonces ahí menciona en Praxeas, donde menciona ese asunto de la Trinidad. Entonces lo que esta página nos está queriendo vender, veamos una captura también, una imagen. Dice: en el año 215 Tertuliano fue el primero en usar el término Trinidad. Anteriormente Teófilo de Antioquía ya había usado la palabra griega trias, triada. O sea, en conclusión,
lo que estas páginas católicas y protestantes nos quieren vender, nos quieren meter a la boca, es de que fueron Tertuliano y Teófilo los primeros que utilizaron esta expresión triada o trinidad en el cristianismo. Como quien dice, ellos fueron los primeros que se les ocurrió decir de que esa relación Padre, Hijo y Espíritu Santo es una trinidad. Concepto totalmente erróneo, como les voy a demostrar a continuación, porque vamos a ir nuevamente a Egipto. Los invito a que aquí estamos viajando por el mundo de la arqueología y de la Biblia. No se vayan de sus puestos porque viene algo muy interesante. Si ustedes notan ahí esa ciudad que queda al sur de Egipto, que es curioso porque realmente le llaman el Alto Egipto y la parte norte le llaman el Bajo Egipto, entonces parece que fuera al revés las denominaciones de estas zonas, ¿no? Pero bueno, en el caso en el Alto Egipto, o sea, en el sur de Egipto, está la ciudad de Nag Hammadi. ¿Qué sucedió en esta ciudad? ¿Qué asunto trascendental ocurrió en el año 1945? Bueno, resulta que en esta ciudad fueron hallados en unas vasijas de cerámica, en unas ánforas, fueron hallados 13 manuscritos gnósticos del siglo II, o sea, escritos del siglo II. Estos 13 manuscritos contienen unos 52 libros gnósticos. Ahí vemos los libros que se sacaron de esas ánforas, o de esa ánfora, no sé si fue uno o fueron varios, pero fueron estos 13 manuscritos, o estos 13 libros que se hallaron ahí, ¿no? Estos 13. Entonces vamos a ver la lista, bueno, aquí se ve muy pequeña, pero esta es la lista de lo que contienen estos códices que fueron hallados ahí. Códice es como un libro, ¿no? Y es un invento prácticamente de finales del siglo I y siglo II de parte de los cristianos, que dejaron ya atrás los rollos o pergaminos para concentrarse en algo más práctico como era el códice, porque el códice, por ser por hojas, era mucho más práctico de cargar y de buscar. Entonces, estos son los libros que contienen esos códices, esos 13 códices. O sea, este descubrimiento equivale casi, y digo casi porque pues obviamente las escrituras inspiradas son más importantes, pero es un descubrimiento casi a la altura de los rollos del Mar Muerto, sino que este descubrimiento tiene que ver ya con estrictamente escritos gnósticos. Entonces vamos a ver qué decían los escritos gnósticos, a ver si fueron primero Tertuliano y Teófilo los que mencionaron la palabra Trinidad y Triada. Vamos a ver quiénes se inventaron este concepto en el cristianismo. Entonces, Evangelio de la Verdad. Dice el Evangelio de la Verdad es gozo para quienes han recibido del Padre de la Verdad el don de conocerlo por el poder del Logos, que ha venido del pleroma y que está en el pensamiento y la mente del Padre. Más abajo dice, ella elige y también toma la forma del todo, purificándola y haciéndola regresar al Padre y a la Madre como estaban en el fondo de su mente. Entonces, aquí encontramos un primer asunto que va a ser muy importante en nuestra próxima exposición, y es que ese logos es el pensamiento del Padre o es el pensamiento que reside en la mente del Padre. Y cuando menciona la madre, les quiero advertir que cuando menciona la madre, los gnósticos hablaban de Bárbelo no, cuando hablaban de la madre hablaban del Espíritu Santo como la sabiduría, entonces hablaban en tono femenino del Espíritu Santo o de la sabiduría. Entonces cuando hablan del Padre y la Madre, están hablando del Padre y del Espíritu Santo. Entonces dice que el Logos habitaba en la mente de ellos. Ojo con ese concepto que va a ser importante para nuestra próxima exposición, porque seguimos. Vamos a ver lo que nos dice García Bazán en su análisis sobre los textos gnósticos. Este es tal vez el más estudioso de estos textos gnósticos. Él nos dice lo siguiente: el tratado tripartito que cierra el Códice 1 presenta un tratamiento arcaico de la concepción trinitaria, Padre, Hijo o Madre Espíritu Santo. Entonces, esta era la Trinidad que manejaban los gnósticos. Es el primer documento cristiano, ojo lo que dice, es el primer documento cristiano que revela una doctrina sobre el Dios uno y trino, cuya naturaleza es una y distinta. Entonces, importante lo que nos está diciendo García Bazán, que ha estudiado estos textos hasta la saciedad, y es que los gnósticos fueron los primeros en establecer este concepto de tríada, de un Dios uno que es una Trinidad, y tenemos que comprobarlo con los mismos escritos gnósticos.
Sigamos leyendo ahora en el Evangelio de los Egipcios, que es otro de esos escritos, creo que está en el manuscrito número 1, en el Códice 1. Han provenido tres poderes de él. Ellos son el Padre, la Madre y el Hijo. Desde el silencio que proviene del Padre incorruptible. Estos han venido, empero, a partir del silencio del Padre. Entonces habla de los tres poderes. Recordemos que un filósofo medio platónico nos hablaba de los tres supremos. Ahora los gnósticos hablan de los tres poderes, el Padre, la Madre, que es el Espíritu Santo, y el Hijo. Entonces los está equiparando, ¿cierto? Los está equiparando, pero vamos a ver qué nos dice ahora. Ya me organizo acá. El fragmento B de uno de estos también escritos gnósticos. Dice: Valentinus, líder de una secta, fue el primero en idear la noción de tres entidades subsistentes, o sea, tres hipóstasis, en una obra que se tituló Las tres naturalezas, porque ideó la noción de que tres entidades subsistentes y tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno solo. O sea, fue Valentín el gnóstico alrededor del año 120-125, muy poco después de la muerte de los apóstoles, el que ideó este concepto de la Trinidad, de tres personas en un solo Dios. Pero tenemos que comprobarlo también con los escritos gnósticos, ¿no? Que es para lo que estamos aquí. Vamos a ver lo que dice el libro secreto de Juan o el apócrifo de Juan de estos manuscritos gnósticos, de estos códices gnósticos. Ya me organizo aquí para que lo leamos. Entonces, la enseñanza del Salvador y la revelación de los misterios, dice, en el 2 sí dice, habla de una figura con varias formas, o sea, está hablando de Dios, que es una figura con varias formas. ¿Cuáles formas? Bueno, dice en el 16. En el 13 dice que aparecieron tres formas. ¿Y cuáles son esas tres formas de Dios? Yo soy el Padre, yo soy la Madre, yo soy el Hijo, yo soy el incorruptible y el inmaculado. Entonces habla del Padre, la Madre y el Hijo, que son incorruptibles, que son inmaculados. ¿Y qué dice el 2.1? Que el Uno es soberano, que no tiene nada sobre él, es Dios y Padre de todos, el Uno, invisible, que está sobre todo. O sea, aquí hay prácticamente un concepto trinitario con total claridad. Lo que hacen estos gnósticos al copiar de la filosofía griega es copiar ese concepto de tríada, ese concepto de tres supremos, de tres que están en uno solo, ahí lo dice claramente. Pero sigamos en la otra página. Ella es el primer poder, ella precedió a todo y salió de la mente del Padre como el pensamiento anterior de todo. Ella es el primer pensamiento. Más adelante dice el varón, el Padre común, la primera humanidad, el Espíritu Santo, el varón triple, el poder triple, el andrógino con tres nombres. Entonces siempre está hablando de Dios como un ser triple. Está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como un ser triple que a la misma vez es uno. Entonces, lo que pasa es que estos escritos gnósticos también tienen su enredo y su confusión y no todos son iguales, pero estamos viendo a grandes rasgos que se está estableciendo un asunto trinitario. Pero sigamos, vamos a ver al tratado tripartito que nos mencionaba ahora uno de los comentadores. Entonces, el que tiene un hijo, que subsiste en él, que calla respecto a él, que es el inefable, el invisible, el incomprensible, el inconcebible del inconcebible, por tanto, él existe en él para siempre. El Padre, en la forma que antes mencionamos de manera inengendrada, es aquel en quien se conoce a sí mismo, que lo engendró teniendo un pensamiento que es el pensamiento de él. Entonces, el asunto que mencionábamos ahora, no, el Hijo es el pensamiento del Padre. El Hijo es engendrado por el Padre de su razón, de su pensamiento, de su intelecto. Es engendrado como un intelecto, como decían los filósofos griegos, ¿no? Ahora la Lógenos, que es otro libro de estos manuscritos gnósticos. Entonces ya aquí se nos habla del triple poder. Dice que es verdaderamente existente. Él es siempre uno y existe en todos ellos, siendo inefable, innombrable, siendo uno que existe a través de todos ellos. O sea, siendo uno que existe a través de tres. Entonces estamos viendo con claridad que la palabra triada y trinidad no nacen ni de Teófilo ni de Tertuliano, no. Todo ese concepto se originó de los gnósticos, pero los gnósticos no fueron realmente los originarios. Ellos simplemente lo que hicieron fue copiar esa filosofía griega, copiar lo que dijo Filón de Alejandría, copiar lo que dijo Platón y amasarlo y convertirlo, hacer una simbiosis para traer a la luz un concepto de triada o trinidad. Entonces sigamos. Ahora la protenoia trimórfica, que es otro libro gnóstico, ¿no? Ese sí me costó trabajo pronunciarlo.
Ahora la voz que se originó en mi pensamiento existe como tres permanencias, el Padre, la Madre y el Hijo. O sea, aquí está el concepto trinitario. Eran los gnósticos los que creían en la Trinidad, tres poderes y tres nombres, dice. Existen a la manera de tres que son cuadrangulares secretamente dentro de un silencio inefable. O sea, no hay más que decir. El concepto de una Trinidad no surge de los cristianos del siglo II, tercero, porque de hecho, cuando lleguemos a esa parte en el próximo video de los cristianos primitivos, vamos a encontrar que realmente esa tríada de la que hablaba Teófilo, de la que hablaba Tertuliano, no tiene nada que ver con la Trinidad nicena, ni con la Trinidad que cree la Iglesia Católica o la Iglesia Protestante hoy en día, no tiene nada que ver. La verdadera Trinidad que nació en Nicea es una copia bizarra, burda, una bagatela de lo que enseñaron los gnósticos en el siglo II. Y los gnósticos a su vez lo trajeron, lo exportaron, lo importaron, como quieran decir, de la filosofía griega, como vimos en el video pasado. Por eso dice Adolf von Harnack, ¿cierto? Un historiador de los más reconocidos, que los gnósticos deformaron el mensaje cristiano y propagaron formas falsas, híbridas, de las enseñanzas cristianas. Trataron de introducir elementos intelectuales de la filosofía griega para convertir el cristianismo en una, como por decirlo así, en una combinación, en un colirio de ideas paganas, filosóficas griegas, cristianas, y por eso es que muchos de estos libros de los gnósticos contienen aberraciones, blasfemias, ideas totalmente falsas, deformaciones de las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles, y entre esas, como estamos viendo, se los estoy mostrando con las mismas citas, está la doctrina trinitaria. Sí, ese monstruo trinitario del cual hablamos a veces, de hecho esta imagen nos dice ya que es la Trinidad, ¿cierto? Una deformación, un misterio que nadie lo entiende, de las verdaderas enseñanzas del cristianismo de Jesús y los apóstoles. Entonces, ya vimos que el puente entre la filosofía griega, entre ese concepto de triada y trinidad de la filosofía griega, el puente lo estableció en el cristianismo el grupo herético de los gnósticos. Fueron los gnósticos y primeramente Valentino quienes introdujeron al cristianismo este concepto. Entonces, para nuestro tercer video vamos a meternos de lleno ya a lo que dijeron los padres de la iglesia y vamos a ver cómo todo este lenguaje y cómo todos estos conceptos son usados por los padres de la iglesia después de que los gnósticos fueron los pioneros o precursores en este tema. Entonces, los espero para la próxima.